tal? Buenas noches, buenos días en caso de que me veas por la mañana. La finalidad de este video pues es continuar con nuestra clase de geometría analítica, ¿sale? Entonces bueno, vamos a comenzar, pero te explico que en realidad este video no es para leer todas las diapositivas que puse, más que nada es para darte una orientación muy general acerca de lo que esta diapositiva tiene y pues para que tú la vayas ahí checando, vayas ahí revisando cada detalle y pues pases a tu cuaderno lo que consideres más apropiado. Sí, entonces bueno, la primera lámina habla acerca de la ecuación de la parábola, la cual ya habíamos definido en clase, ¿verdad? Dice que es un conjunto de puntos que son equidistantes de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. Entonces, ya ese dibujo te lo había puesto en clase. Quiero que nos centremos un poquito en fijarnos del lado derecho. Vienen unas barritas que dicen FP y una barrita arriba, igual otra barrita, PA y otra barrita. ¿Te acuerdas lo que era eso? Pues son distancias, ¿sale? Se está refiriendo a lo siguiente, dice la distancia de cualquier punto. Vamos a suponer que ese punto es este. De este punto hacia este otro punto, es decir, la línea que voy a poner aquí en verde, esta línea, es igual a la distancia de ese punto, pero hacia otro lado. ¿Sí? O sea, las dos líneas que tengo en verde, ay, se me fue muy choco. Estas dos líneas, dice, son iguales, ¿sí? Entonces, esa propiedad es muy importante para nuestro análisis, ¿sí? Para la ecuación de la parábola. Aquí dice, todos los puntos del plano que son equidistantes. Acuérdate que son equidistantes, significa con la misma distancia, ¿sí? De un punto que es el foco y de una recta fija llamada directriz. Quiere decir que la directriz en este caso es, pues es esta, ¿no? Y el foco es este que te pongo aquí en verde, ¿sí? Entonces, las distancias son equidistantes. Vamos a continuar. En la siguiente lámina dice, la ecuación de la parábola, acuérdate que cada cosa que vemos en nuestra materia tiene una ecuación. Entonces aquí dice, la ecuación es una que relaciona, fíjate aquí, y cuadrada, x, y viene una nueva letra, esta, la p, ¿sí? Dice, donde el foco es el punto p, 0. Entonces si nos vamos acá, fíjate, p está aquí, perdón, el foco, aquí. El foco está en P, 0. Quiere decir que P, ¿de dónde sería? Pues desde aquí hacia acá, ¿sí? Por eso dice, el foco es el punto P, 0. Recuerda que esta letra, la primera se refiere a las coordenadas en X y la segunda en Y, ¿sí? Dice, el foco está en P, 0 y la ecuación de la directriz es x igual a menos p. Quiere decir que la distancia desde el origen hacia la directriz es, de nuevo, p, pero con signo negativo. Es decir, desde aquí hasta acá es p y desde aquí hasta acá es menos p, ¿sí? Dice, si eso pasa, si p es mayor que 0, la parábola se abre hacia la derecha, ¿sí? Si P es mayor que 0, o sea, si es positiva esta distancia, la parábola se abre hacia la derecha. Si P es negativa, no está hablando de la distancia, está hablando de P. Si P es negativa, la parábola se abre hacia la izquierda, ¿sí? Ahí cuando tengas oportunidad, checas bien esa propiedad. Aquí de nuevo viene la directriz y acuérdate, P es la distancia desde aquí hasta acá y desde aquí hasta acá. Bien, continuamos. Dice, otra propiedad, si el eje de la parábola, ¿cuál es el eje en este caso? ¿Verdad? Si el eje coincide con el eje Y, acuérdate, ¿cuál es Y? Este es Y. Si coincide con el eje
y el vértice está en el origen, el vértice acuérdate que es donde toca, ¿no? O sea, el límite. Es esta la ecuación. En donde el foco está en 0,p. Acuérdate que este es x, x y este es y. O sea, 0 en x, p en y. ¿Sí? Dice, si eso pasa, la ecuación de la directriz, o sea, la ecuación de esta línea que está aquí, de esta, va a ser menos p. Y si p es mayor que 0, abrirá hacia arriba. Si es menor que 0, hacia abajo. ¿Cómo será la figura? Entonces te doy unos segundos para que lo pienses. ¿Sale? Fíjate bien en lo que está diciendo aquí el texto. Ah, ya se adelantó. Bueno, pues ahí está la figura. ¿Sale? Esta abre hacia arriba y esta abre hacia abajo. Vamos a regresar acá. Dice... si es 0,p, o sea, te está hablando de que está en el va hacia arriba, ¿sí? 0,p. Y va a estar en menos p. Obvio, pues si de aquí a aquí es p, hacia acá es menos p. Queda hacia abajo y abre hacia arriba. En el otro caso, este es menos p, este es p, este queda arriba en 0,p y este abre hacia abajo. Es lo que estoy diciendo aquí. Ya tú lo checas con detalle cuando ves la presentación. Ahora dice aquí, como ejemplo, una parábola cuyo vértice está en el origen. Sí, acuérdate, es como esta. Puede ser como esta, como esta, como esta o como esta. Todavía no nos dice cómo es. Cuyo eje coincide con el eje Y. Entonces quiere que sea una de estas, ¿cierto? Porque estas coinciden con el eje Y. Estas coinciden con el eje X. Ok, hay que seguirle. Acá está. Y pasa por el punto 4, menos 2. O sea, el punto es 4 menos 2. Hallar la ecuación de la parábola y trazar la gráfica correspondiente. Entonces vamos a ver más o menos cómo se haría. O más bien cómo se haría. Ahí va. Aquí está de nuevo la ecuación. Dice, la ecuación es de la forma esta. ¿Por qué esa forma? Bueno, pues simplemente porque esa forma corresponde a cuando la parábola coincide con el eje Y. Entonces no puede ser esta, ¿verdad que no? Porque esta es cuando coincide con el eje X. Entonces es con esta. Listo. Estamos acá. Dice, pasa por el punto 4 menos 2. Las coordenadas deben satisfacer esta relación. Vamos a ver. Esta. Dice x cuadrada igual a 4py. Entonces mi tarea es encontrar cuánto vale p. ¿Sí? Vemos que en este caso, si hiciéramos el dibujo, p quedaría en menos 2. ¿Por qué menos 2? Bueno, dice que el punto está en 4 menos 2 y resulta que la segunda coordenada, esta, la de menos 2, es la misma que la de el foco. ¿Sí? Por lo tanto, p, que dijimos que era la distancia de aquí hasta acá, es menos 2. ¿Sí? Entonces nada más multiplicamos al final. 4 por menos 2. Eso me transforma en menos 8, que se multiplica por y x cuadrada. Acuérdate que cuando hablamos de ecuaciones, la expresión final queda en términos de ¿quién? De x y de y. Ya no tengo que desarrollarla más. ¿Sí? Aquí en el ejemplo, el autor sí lo desarrolla, aquí en esta parte, ¿no? Saca el 16. En realidad eso no tiene mucho sentido. Esto no va. Más bien es expresarlo en la forma de la ecuación. ¿Sale? Ya lo ves todo a detalle cuando hagas el repaso de la diapositiva. Luego aquí dice, ¿qué pasa cuando nos movemos ahora, pero hacia otro lado que no es el origen? Pues acuérdate, ya esto ya lo sabes. Simplemente se le suman o se le restan h o k. Eso ya lo hemos visto mucho en clase, ¿te acuerdas? Es decir, a estas, ¿verdad? Que tienen x y y, nada más se le suman o se le restan h y k y h.
K y H, dependiendo si abre hacia arriba, hacia abajo, derecha o izquierda. Ya tú verás, ¿sí? Dice aquí donde P, acuérdate, esto es valor absoluto, ¿eh? Es la longitud de aquella porción del eje comprendida entre el foco y el vértice. O sea, entre el foco y el vértice. ¿Sí? Este es P. Que lo veamos acá, ¿verdad? P. Es el mismo de acá. Este es P. Entonces nada más se usa así. Misma ecuación. Nada más se le suma o se le resta en H y K. Aquí viene otro ejemplo. Y ese tú lo checas con detenimiento. Viene ahí en la presentación. Es lo mismo. Y luego viene la ecuación general. ¿Sí? Hay que entender que esto que se refiere a ecuación general, pues nada más lo vamos a entender como aquellas condiciones que hacen que una ecuación sea o no una ecuación respecto a una parábola, así como lo hacíamos en la clase, pero para una circunferencia, ¿te acuerdas? De hecho, eso te lo puse en el examen. Pues ahora se está refiriendo a cuando lo hacemos respecto a una parábola. Perdón. Aquí vienen las condiciones, ¿no? Si A es 0, pues este es 0, ¿verdad? Para la primera condición. Si A es 0, C es diferente de 0, D diferente de 0. Estos dos también existen. Es una parábola cuyo eje es paralelo, coincide con el eje X, o sea que tiene que abrir hacia la izquierda o derecha. Del otro lado, aquí dice, si A es diferente de 0, o sea, si el primer término que tachamos, ¿verdad? Si este término no es 0, C sí es 0, y E es diferente de 0, o sea, solo quedarían bueno, y estos dos, ¿verdad? Ajá. Entonces va a ser paralelo con el eje Y, o sea que solamente puede ser hacia acá o hacia acá. Ya tú lo checas también a detalle. Luego viene el tema de, terminando con la parábola, viene el tema de hipérbola, ¿sí? Aquí viene la definición, es muy similar a lo que ya hemos visto. Dice, es un punto que se mueve en un plano de manera que el valor absoluto de la diferencia de distancia de dos puntos del plano es siempre igual a una cantidad constante. Está medio reburujado, pero ¿a qué se está refiriendo? Mira, te lo voy a poner acá, a ver si puedo señalarlo. Sí, mira, dice aquí que esta distancia de P a F' y de P a F tiene una relación, ¿sí? Dice la diferencia de las distancias de dos puntos es siempre igual a un número constante, ¿sí? O sea, de un punto, supongamos que es hacia acá y de aquí hacia acá, esa diferencia va a ser constante y va a ser la misma que de aquí hacia acá y de aquí hacia acá. O sea, de cualquier punto hacia los focos, independientemente de donde ponga el punto, esa diferencia de distancias va a ser un valor constante, ¿sí? Lo checas a detalle también en la presentación, por favor. Dice aquí, observa, o vas a empezar a observar, que hay una estrecha analogía entre la hipérbola y la elipse. Ahorita vamos a ver por qué se refiere a eso. Aquí viene una definición un poquito más específica acerca de esto que te acabo de explicar, ¿verdad? Las coordenadas, desde el centro menos el centro, la constante positiva, lo que es el punto, y a qué se está refiriendo. Esta es la ecuación que te decía hace rato. Dice, la distancia, acuérdate que esto es distancia, FP. Esta raíz de aquí es distancia FP. Tiene valor absoluto. Entonces sería distancia FP. Esta distancia, valor absoluto, menos esta distancia, ¿sí? Todo esto es el término de diferencia al que se refiere anteriormente. El valor absoluto de esa diferencia va a ser 2A, ¿sí? Más adelante vamos a ver a qué se refiere con A. Aquí está, dice. Esta relación y esta relación. Dice A es una constante positiva y 2A es menor que 2C. Entonces, vamos a entender que esta relación se refiere a que si yo colocara el punto de aquí a acá y sacara la diferencia, esta línea, lo voy a poner con otro color,
este punto de aquí hasta acá y de aquí hasta acá, o si saco este que tengo en morado, de aquí a acá o de aquí a acá, ¿sí? Que son estas dos, ¿sí? Se va a cumplir que hay una constante que la relaciona, que en este caso es 2a, positivo o negativo, dependiendo de cuál tome como referencia. Ahora, aquí dice, la relación 2, o sea esta, que sea 2a, la relación se cumple cuando P está en la rama izquierda, o sea acá. Y la relación 3 cuando P está de este lado. ¿Sí? En este caso, la diferencia va a ser negativa y en este caso la diferencia va a ser positiva. Listo. Luego aquí viene la ecuación de la hipérbola de centro en el origen. ¿Sí? Esta ya es la ecuación finalmente. ¿A qué te suena este? ¿Te acuerdas? A y B. ¿Te acuerdas del eje mayor y el eje menor? O sea, eso se refiere. ¿Ya es que te puse aquí la nota? Acá, mira. Aquí dice... definiciones estrechas. ¿Sí? A eso se refiere. Aquí lo estamos observando ya. Perdón, acá. A y B. Entonces dice, si el eje focal coincide con el eje Y, de manera que las coordenadas son 0,c y 0,-c, acuérdate que eso se refiere a que están hacia arriba, ¿verdad? Por eso dice que el eje focal, o sea, es como si lo tuviéramos así, mira, más o menos así, ¿sí? Y la figura estuviera así, más o menos, ¿verdad? Dice, si eso pasa, utiliza esta fórmula. Si están de esta forma, utiliza esta otra fórmula. ¿Sí? Fíjate la diferencia entre ambas. Aquí es x cuadrada entre a cuadrada, aquí es entre b. Y del otro lado, ¿eh? Es el otro miembro, el que se resta. Acá es y entre b y aquí es y entre a. Entonces nada más hay que fijarnos en cuál estamos trabajando. Si en una o en otra, ¿verdad? Dependiendo de si coincide con el eje x o si coincide con el eje y. Listo. Finalmente hay una relación aquí que cumple estas dos relaciones. ¿Sale? A cuadrada y b cuadrada. Dice A es la longitud del semieje transverso, B la del semieje conjugado. Entonces vamos a ver quién es A. Debería de estar respecto de este eje. Sí, se va a hacer A y B respecto del otro eje. Sí, sin embargo, sí te invito a que busques exactamente dónde está este eje, el semieje transverso. Búscalo para que quede bien definido dónde está. ¿Sí? Eso lo encuentras en cualquier libro o referencia de las partes de una hipérbola. Listo. Luego viene aquí otro ejemplo. Viene también bien explicado, obviamente. Recuerda que esta relación sale dependiendo si está sobre el eje Y o sobre el eje X. Y al final aquí también se explica cómo es que se saca cada condición y cómo se llega al valor finalmente de la ecuación. Fíjate, aquí ya tenemos la respuesta, dice aquí y cuadrada sobre 9. ¿Este 9 quién es? Es a cuadrada. Entonces si me fijo, mira, vamos a ver dónde podría estar el 9. ¿Dónde dentro de la figura crees que esté el 9? Recuerda que este es a cuadrada, quiere decir que a vale 3, ¿verdad? Porque la única forma de que este valor del denominador valga 9 es que sea 3 al cuadrado, entonces vale 3. ¿Dónde hay un 3? Aquí. Quiere decir que este es a, ¿cierto? Y luego aquí viene sobre 16. Quiere decir que b cuadrada es 16. Entonces b, ¿cuánto vale? 4. ¿Verdad? Entonces, déjame ver por aquí, ya me perdí. Sí, aquí está. Dice, b es 4. ¿Sí? ¿Dónde crees que esté el 4?
pues debe ser esta parte de aquí, ¿sí? Entonces ahí te invito a que analices bien el problema y que te fijes bien de dónde sale cada condición. Aquí yo lo hice de manera rápida, pero sí analiza dónde está B. Obviamente aquí B no te lo da como información, por eso aquí lo está despejando. ¿De dónde sale este B cuadrada, C cuadrada, A cuadrada? Pues no sale más que de acá, ¿sí? Ahí lo vas checando con detalle, con calma. Y luego, ¿cómo se saca cuando no está en el origen? Pues otra vez, se le suma H y K a cada una de las ecuaciones que tenemos acá, ¿verdad? Se suma H, más bien se resta H, se resta K o H, dependiendo de cuál sea el eje focal paralelo, si está en X o si está en Y, ¿sí? Finalmente, la ecuación general de la hipérbola, de nuevo, solamente son condiciones que me dicen cuándo se trata de una ecuación de una hipérbola y cuándo no. Y eso es todo. Entonces, la tarea para la próxima clase pues es esta: 2 fotografías de parábolas, 2 de hipérbolas. Obviamente, como no puedes salir, pues dentro de tu casa, ¿sí? Y el próximo viernes pues vas a subir a la plataforma estas fotografías. Si cualquier duda voy a estar al pendiente por lo que puedan necesitar. Muchas gracias.